Jonan Sepúlveda, periodista, conductor de Frikimanía, programa cultural geek de la Cuarta Región, productor también de eventos asiáticos y K-pop, vocero de la Asamblea Central Autoconvocada de La Serena, que nacía a raíz del estallido social. Dicho sea eso, ese preludio y la presentación, quiero comenzar con la pregunta más básica, pero a veces la más compleja. ¿Qué es lo que les gusta del K-pop y o del anime? ¿Qué es lo que los llevó, qué es lo que los llevó a cautivar? ¿Qué es lo que los cautivó y que lo han permanecido en el tiempo? ¿Quién quiere comenzar? Me da exactamente lo mismo. Sí, a mí también. Podemos hacerlo en orden para todas las preguntas, así que... Sí, dale Laura. Dale, Laura. Ah, ya. Bueno, en verdad, bueno, fue una pregunta compleja porque como que yo me percibo a mí misma como en paralelo al anime, como que no tengo un recuerdo mío de no haber consumido anime cuando era pequeña. Pero con respecto a la primera pregunta, que es como lo que más me gusta, creo que es la variedad de formas que tiene de transmitir de una manera visual cosas en una serie, porque no hay que olvidar que el anime es un producto artístico, entonces me gusta mucho ver la animación y su contenido y por sobre todo acercarme a una cultura oriental que les occidentales desconocemos, y el anime sobre todo en los 90 rompe ciertos arquetipos occidentales y generó tribus urbanas acá en Occidente, sobre todo en Chile, que podemos acordarnos de esos otakus que van al Eurocentro, y animes como Sailor Moon o Sakura Card Captor fueron importantes a la hora de entender relaciones homosexuales acá en Occidente, de entender el rol de la mujer en series de aventura, y otras series también como El Caballero Zodiaco, Cazador X, y muchas otras, en verdad, muestran ciertos nuevos arquetipos de masculinidad, que alejado de la premisa occidental que nosotros tenemos. Entonces, eso en parte también me gusta mucho el anime, y también la forma en que no subestima a su público, porque son series que si bien algunas están dirigidas a niñas, no le teme a la hora de poner diálogos complejos y enseñanzas que pudiesen tener casi un libro de ensayo, y de deconstruir y reconstruir cosas. Eso por una parte, y por la otra, en verdad, mi lado ya súper ñoño, que es como que el anime genera una estética que me encanta, que es como esta estética media como kawaii, pinky, que personalmente yo como artista visual me genera placer, como en todo su aspecto. La veo y es como, ¡ay, qué hermosa! Eh, eh, ¿Y por qué me considero fandom un poco de este género? Eh, Porque, por decirlo así, el anime me abrió un espacio a mí para poder representarme como persona, porque yo soy mujer y soy lesbiana, entonces, como para mí fue muy importante ver desde pequeñas representaciones LGTBI que no tenían series occidentales, como ver a Sailor Moon y ver que hay una pareja de lesbianas ahí, fue tan importante y trascendental, yo creo que para las lesbianas latinoamericanas, que como automáticamente como que se insertaron en este universo. Entonces, desde más o menos como desde esa premisa, como que ahí empiezo un poco como a adentrarme más en este mundo del anime, y allá poder considerarme fandoms y explorar con distintas otras series. Muchas gracias. Dale, Cristian. Ya, primero que todo agradecerles la invitación, y para responder también un poco a la pregunta, el K-pop es la versión, literalmente la versión coreana del pop que conocemos todos comercialmente en todo el mundo, ¿cierto? Si la única diferencia acá es que, y se ha visto mucho hoy actualmente, es que está cantado en coreano. La música que escuchamos de K-pop ahora es lo mismo que escuchamos de Gringolandia y todo su pop plástico, pero en versión en otro idioma, a diferencia de la música que se producía hace 8 o 10 años atrás. A mí me encanta por lo mismo, porque es un género musical, me gusta mucho el pop entendido en todas sus ramas, desde el pop tradicional en español hasta el K-pop en coreano, y bajo esa premisa me gusta tanto la música que me llevó a explorar más sobre la totalidad del género, y también va de la mano con mis ganas de bailar, porque siempre he bailado. Yo encuentro que acá en Chile en particular, nosotros somos como yo me atrevería a decir patuamente, los hermanos chicos de toda la gente fanática del anime, porque yo, por ejemplo, tenía muchos amigos que eran más grandes que yo, y que pasaron esta, como, entre comillas, transformación de ser muy fanáticos del anime a ser muy fanáticos de la cultura coreana en general, sin dejar de lado una, necesariamente.
Y habemos otras generaciones que somos un poco más joven, porque no soy joven, básicamente, que escuchamos más, que nos saltamos un poco la parte del anime. Igual vi caleta de anime, por ejemplo, cuando chico, pero que llegamos más de lleno al K-pop. Y encuentro que bajo ese punto de vista, el anime, por ejemplo, dio mucho pie a que se conociera y se viralizara la cultura asiática en general en todos los países de Latinoamérica, mezclándolo un poco con lo que decía Laura. Y en el caso del K-pop, al ser un fenómeno vinculado a la música, su alcance era mucho más masivo. Era mucho más fácil, no era necesario meterse, por ejemplo, a una página de internet tan rebuscada, por último, para poder ver el capítulo de un anime, a diferencia de descargar una canción o de ver un video en YouTube, que es algo mucho más sencillo de hacer, ¿cierto? Yo creo que por ahí tiene que ver un poco con la masividad del alcance, y lo que me encanta a mí en general del K-pop es la producción. El K-pop viene en Corea entendido desde un contexto legislativo a nivel de gobierno de la cultura del entretenimiento. En Corea está el Ministerio del Entretenimiento, porque esto a Corea le sirve, una de sus principales caballitos de batalla para el resto del mundo, porque saben que literalmente esto nace en Corea y se escucha hasta Punta Arenas, ¿cachai? Acá en nuestro país, todo gracias al alcance del Internet. Entonces el país se preocupa e invierte dinero fiscal estatal en la producción, en destinar considerable y sustancialmente arcas fiscales y dinero para producir todo lo que el entretenimiento involucra. Y yo creo que en Japón debe ser igual, algo parecido más con la parte visual, a pesar de que ellos también tienen sus propios géneros musicales, el J-pop, el J-rock, etcétera, que también han marcado mucho presente lo que es el K-pop. Interesante. Adelante, Jonan. Bueno, aprovechando lo que decía Cristian, yo soy como estoy en ese rango de personas que partieron con el anime y que pasaron esa fase a K-pop sin dejar el anime de lado. Así que estoy en ese rango. Bueno, a mí, por ende, me gustan las dos cosas. Las dos cosas descubrí en el momento en que yo percibí el anime, creo que fue con Rurouni Kenshin. Porque antes yo veía anime en televisión abierta como todos, pero para mí eran ver monito animado en la tele, básicamente. Pero ya con Rurouni Kenshin fue el espacio donde me comencé a abrir a los distintos géneros que tiene, las subdivisiones del anime, que era lo que recién decía Laura. A mí me gusta mucho, el anime se divide en géneros, por lo general por rango etarios, que son segmentados por un rango etario o también por sexo, el shoujo, el shonen, el seinen, tema adulto, ¿verdad? Y lo que me gusta del anime es que básicamente el anime es como una serie, la serie occidentalizada, pero en versión animada. Y desde eso hay una variedad de historias que me han resultado súper interesantes. Yo de verdad le debo mucho al anime en cuanto a momentos que me ha hecho vivir, momentos que probablemente no viviría si es que no hubiese conocido el anime. Hay animes como Full Metal Alchemist, no sé, Hunter X, Gurren Lagann, que a mí realmente no han producido felicidad en mi vida, y creo que le debo mucho desde esa perspectiva. Que me pasa con el K-pop, me gusta, igual como decía Cristian, es básicamente el pop, pero en el idioma coreano. Y lo que hablamos previo a conversar el conversatorio, que era esta idiosincrasia de los asiáticos de ser muy prolijos y perfeccionistas en lo que hacen. Y lo que ellos hicieron con el pop es llevarlo al extremo de la perfección. O sea, lo llevaron a un nivel más allá. Entonces, la lógica que funcionan las boy band y las girl band en Corea es que estas grandes empresas contratan a personas desde muy niños, que son los trainers, lo entrenan en danza, en canto, en actuación. Bueno, esto venía de la cultura idol de Japón. Corea hereda un poco eso y lo occidentaliza un poco en su ritmo y sonido. Entonces lo que tenemos son artistas que son muy íntegros, son súper completos. Y esto acompañado de toda una mecánica que tiene que ver con la producción musical de primer nivel. Contratan productores musicales no solo de Corea, sino que del extranjero, coreógrafos, directores audiovisuales, vestuaristas. Bueno, hay todo un sinfín de otras profesiones y oficios detrás de cada boy band que hace que cada cosa y cada detalle, ninguno esté perdido. Y eso hace que hay una variedad también dentro del sonido, baladas, cosas con más electrónica, de repente elementos más tradicionales, de repente rock, como CN Blue o FT Island antiguamente, no sé cómo. Y bueno, y eso hace de que también sea una gran variación llevada, como decía yo, a una perfección asiática, de nivel asiático. Y eso me llama mucho la atención, me llama mucho la atención las coreografías, acompañadas del vestuario,
acompañado de esta puesta en escena, los lives de los coreanos, sus presentaciones en vivo, cuando hacen presentaciones masivas, todo está muy pensado, todo está ionizado, y creo que eso es súper importante, y que hizo que Gringolandia, que siempre está mirándose el ombligo, haya tomado elementos del pop coreano para introducirlos dentro de él. Es una simbiosis que se fue dando en el tiempo, tanto del pop coreano como el pop gringo u occidental, así que desde esa perspectiva creo que ha aportado mucho. Y bueno, y segundo lo que decía Cristian, tiene que ver con una política también a nivel gubernamental, que el Hallyu, esta ola Hallyu, de darle creo que tienen ellos excedente de impuestos, tienen muchas regalías para poder, y se inyectan también economía para poder expandir la cultura coreana hacia afuera, junto a los doramas. Así que, bueno, desde ahí me encanté por todo eso. Ya entrando a hacer un cruce con temáticas sociales, ¿ustedes creen que este informe del gobierno entre relacionar revuelta social con fandom, K-pop o anime es realmente forzada o en realidad hay vínculo estrecho? Y si lo hay, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Que tiene que ver con algo con el contenido o algo generacional? Porque yo no he visto, no sé, fans de pop gringo como tan activos políticamente, a nivel virtual por lo menos. ¿Dónde está el fan de One Direction, dices tú? Claro, ¿dónde está Justin Timberlake? No sé, qué sé yo. No sé si alguien ¿Por qué responde creen ustedes? primero. Digamos en orden, ¿no? Me parece. ¿Sí? ¿Vamos en orden? Sí, pues Porque Sí, Laura, Cristian. podemos ir variando. Ya, bueno. Ah, ya. Podemos partir por ti e ir así balanceando. Ya, me parece. Bacán. sí, démosle. ¿Me puedes repetir la pregunta? No. Bueno, yo creo que en una primera instancia, creo que fue un meme. Por algo se transformó en ello. Creo que en una primera instancia la relación estrecha entre la revolución y el K-pop y todo eso, nada, pues, absurdo desde mi perspectiva. Creo que tiene que ver algo mucho más generacional. Esa frase que decía Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y dentro de los jóvenes, el ambiente que mueve el anime y también el K-pop son súper masivos, ya son reconocidos. Yo tengo 31, cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, el otaku era una cosa súper incipiente, y en ese tiempo me acuerdo escuchaba la Resident, que ayudaba mucho también a expandir un poco eso, pero antes de ello era algo, en realidad, muy de nicho, ¿no? Y para qué decir el K-pop cuando en sus inicios también. Ahora ya es muy reconocido, que tiene otra bandera, y eso hizo que estos jóvenes que saltaron el torniquete, que desde ahí empieza esta revolución, tuvieran gustos afines con ellos. Pero esa relación estrecha creo que no. Ahora, si bien creo que a lo largo a partir de esto y de este meme, se genera una simbiosis donde se comenzaron a ver correlaciones cada vez más empoderadas, digamos, de estos grupos afines, como reconocerse de alguna forma dentro de las marchas. En el programa que tengo acá en la región, que se llama Frikimanía, nosotros hicimos un programa donde analizamos los carteles que habían en las marchas ñoñi. Un sinfín, yo creo que el estallido social nos reveló muchas cosas. Toda la parte social, política que nosotros entendemos, y por segunda parte de que Chile es un país muy otaku. ¿No? ¿Qué duda hay de eso? Ya había como te decía antes, era como un poco raro, y hoy en día es súper normalizado, incluso llega a ser hasta cool la cultura geek. Tiene que ver mucho con ciertas cosas que han logrado ese alcance, los videojuegos también. League of Legends hizo que la gente que iba a carretear a esos discos como de reggaetón, digamos, estuvieran jugando videojuegos, se vincularon también con las series de anime. Ya no era solamente Dragon Ball, ahora también está Naruto, que en tiempos de cuarentena ha duplicado sus fans, ya que está en Netflix, que es como la plataforma más popular, digamos. Parte de la canasta básica familiar según el gobierno. Entonces, claro, pues eso de que de alguna u otra forma mucha gente que estaba inmersa en el estallido se comenzara a reconocer y quisiera reconocerse también por eso. Entonces crean estos carteles, y de ahí yo creo que se vio un poco esta dualidad de conectar a raíz del meme del gobierno, de este estudio, ¿verdad?, de estos datos al azar, entre lo que había sucediendo con esta revuelta social y estos grupos juveniles, y en verdad súper heterogéneos, porque, bueno, como te digo, yo tengo 31, en mis momentos yo también vi mamás vacilando mucho K-pop, animes, para qué te digo, es una cosa súper generacional. Y se dio esta relación, pero creo que
que se da a lo largo del tiempo se fue vinculando un poco con este sentido de pertenencia, pero a raíz de eso creo que no tiene ningún sentido, y por eso también creo que todos nos burlamos en una primera instancia de este estudio. Perfecto. ¿Voy yo? Laura. Sí, en verdad yo estoy muy de acuerdo con las palabras de Jonan en las que mencionó, sobre todo porque es difícil pensar como que un fandom sea como revolucionario, por decirlo así, sino que el contexto sociocultural influye mucho a la hora de interpretar cualquier producto ficcional, ya sea anime, serie, música o obra visual. Yo creo que ahí el contexto social tiene mucho que dar con respecto a cómo nosotros empezamos a apropiarnos, a reinterpretar y construir imaginarios colectivos, en este caso tal vez el anime o el K-pop. Ahí también algo que me gustaría agregar también que a mí me ha llamado igual la atención, que es que igual siempre como que estos grupos, como tanto como de K-pop o otakus, como que en su momento de inicio eran súper como contrahegemónicos porque, por decirlo así, es una estética oriental que el occidental siempre va a ver como extraña. Entonces, como que uno cuando era chico, como clásicamente te hueveaban por tener tu banderita de Naruto ahí, ¿cachai? Entonces, como que, por decirlo así, como que todo esto pasó, esto da pie de que todos estos grupos sean súper sectarios. Y a la vez también da algo que es muy natural y que pasa en casi todos los fandoms, que es que tienen una capacidad, como al ser sectarios, tienen una capacidad asombrosa de organización territorial, ¿cachai? Y esto es lo que hace que se puedan generar como orgas y algo que se les da naturalmente, entonces como que el nivel de organización que se fue dando también como que yo lo vi, no sé, pues en grupos como de otaku antifascistas, de como ya hoy llevamos alta marcha y vamos todos corriendo como Naruto, como que responde también a la historia de cómo llega el anime y el K-pop a Latinoamérica en específico. No quiero hablar de Occidente total, pero responde a cómo llega a Latinoamérica por también esa por decirlo así, como sectarización que se da naturalmente por contraponerse ante una hegemonía occidental. Como que a mí eso también quería agregarlo. Claro, tiene sentido como vienen de una, ya siendo fandom, está siendo contrahegemónico, parece lógico también ser Sí. un poco rebelde también ante el sistema. ¿Tú qué opinas, Cristian? Sí, estoy súper de acuerdo con los chicos. Yo encuentro que, y para ir complementando igual la información que van dando, se produjo un fenómeno bastante peculiar en este caso, porque si bien analizamos como qué tiene que ver el anime, qué tiene que ver el K-pop con lo que puede haber pasado en diferentes partes del mundo, tú de buenas a primeras no encuentras mayores relaciones, pero yo creo que eh, el momento en el cual el estallido social se produjo no solo acá en Chile, sino en varias partes del mundo, se vio muy favorecido por el alcance de la conectividad en términos de comunicación, de las redes sociales, y esto permitió como burlarse un poco de esta burda asociación que se hizo en un comienzo y tomarlo como bandera de lucha. ¿A qué me refiero con esto? O sea, se vio también, por ejemplo, en el caso de las revueltas en Estados Unidos, cuando los fandoms de K-pop colapsaron todas las plataformas de denuncias de protestas por el hashtag Black Lives Matter, en términos de lo que había pasado con Floyd y todo. Y ahí fue cuando específicamente los segmentos fanáticos, ya sea de anime o de K-pop, dijeron, pucha, si es que nos están culpando absurdamente de esto, ok, empoderémonos de esto y usémoslo como arma, ¿cachai? Entonces, yo se lo vivencié, me acuerdo que cuando salió el informe acá en Chile, se convocó a una manifestación K-pop en Dignidad, era un viernes que era el viernes del K-pop y me acuerdo que con mi grupo íbamos a bailar, de hecho, pero tuvimos la mala coordinación de no conseguirnos una buena amplificación para poder bailar como bien en ese momento y por eso no lo hicimos. Pero de hecho el fenómeno del K-pop en particular acá en Chile se vio bastante remecido porque, bueno, ustedes, los que hay gente que es de Santiago obviamente, sabe que acá en Borja y GAM es donde principalmente se reúnen toda la gente a ensayar las coreografías, los diferentes DC, la mayoría, y era el sector que estaba al lado de Plaza Dignidad, entonces fueron los primeros en tener que salir de acá. De hecho ahí están las calles Carabineros de Chile,
la calle como tal, y se transformó en un campo de batalla, y la gente de K-pop tuvo que emigrar a diferentes partes. Pero yo creo que el tema del momento en el cual se produjo el estallido social fue muy clave para darle este revés a esta estrategia mediática absurda, heredada de Estados Unidos, de esta como oposición natural que tiene Estados Unidos con todo lo que es lo asiático, y mezclado, como lo dije en un comienzo, con la conectividad, se pudo decir, ok, hagamos más cosas que solo reírnos o criticarnos o no entender por qué están haciendo la relación. Yo creo que parte de eso también se vincula con esta estética que plantea el K-pop, por ejemplo, de ser muy empoderado. No es lo mismo escuchar K-pop ahora que lo que era hace 10 años atrás. Yo creo que si hubiese pasado en términos sociales algo parecido hace 10 años atrás, no hubiese tenido el alcance que tiene ahora, porque ahora la juventud y no sé, los adolescentes o los adultos más jóvenes están súper empoderados de sus discursos, de sus identidades, y en base a lo mismo son capaces de tomar algo que les apasiona tanto, porque como decía los chicos en un comienzo, estos productos son tan perfectos que uno se dice así como, ¿cómo mierda no voy a ser fan de esto si está tan bien hecho? Entonces, esa misma pasión y fervor que les lleva a admirar el producto, los lleva a empoderarse también de esta injusticia que en el fondo nos afecta a todos, porque es muy prejuicioso decir como que los jóvenes o los adolescentes no cachan nada, no están vinculados a su entorno, y se demuestra como con actos políticos básicamente como estos, como organizar una marcha o una manifestación en Plaza Dignidad en pleno contexto social, o lo mismo que decía Laura, por ejemplo, de organizar gente muy fanática del anime y hacer una intervención. Hubo intervenciones K-pop en diferentes partes del país con canciones como que son muy con este concepto girl crush de las mujeres como empoderadas y guerreras. Se bailó Blackpink, se bailó no sé qué, por acá, por allá, entonces igual tuvo su revés, como dije en un comienzo, y demuestra netamente que esto se debe a la masividad y a la transversalidad de lo que está pasando. Sí, de hecho, nosotros bueno, con el Edgar estuvimos haciendo como una investigación previa, donde yo escucho harto K-pop y veo hartos videos, etc. Entonces nos llamaba mucho la atención como buscar casi que una conspiración atrás de los videos, ¿cachai? Como, bueno, en el teaser se veía harto como muchas canciones como Fire o como harto empoderamiento, ¿cachai? Como que igual decíamos así como, a lo mejor estos huevones, sorry, pero ven algo así como casi que la influencia del K-pop está cagando la cabeza de las personas, ¿cachai? O de los jóvenes. Entonces, eso nos llamaba mucho la atención y empezábamos a analizar como, bueno, sobre todo Blackpink y BTS, ¿cachai? O Stray Kids, que igual tiene videos que, no sé, de frentón, no sé, Stray Kids tiene Miró, que tiene, su intro es como un candidato con mucho poder, y estos cabros idols, bailarines, poniéndose de acuerdo como para hacer un boicot y como que ellos ahora iban a tomar el poder. Y la letra igual habla un poco sobre eh, como no dejamos, no sé, voy a divariar un poco, pero como no nos dejemos atropellar por estas personas y volemos y seamos libres y seamos fieles a nuestros ideales, ¿cachai? Como que igual parte de las letras, como que siendo pop, igual tiene como una herramienta súper interesante por ahí, ¿cachai? Como de que, sí, dale. No, era para complementar lo que decía y tú nomás. Yo creo que estoy súper de acuerdo contigo, y creo que esta asociación que hizo como este rechazo a las manifestaciones K-pop, por ejemplo, o de cualquier naturaleza asiática, tiene que ver también con este freno que hace el neoliberalismo a las expresiones culturales en general, como herramienta para la perfeccionamiento, perdón, y la exploración del pensamiento como una herramienta, en el fondo, de crítica. Yo creo que el veto coincidió en este momento con la masividad del anime, con la masividad del K-pop, pero está dentro de un marco en cual la cultura y cualquier expresión artística son vetadas, porque en el fondo la persona que piensa es una persona que no se deja engañar, una persona que critica, que sabe cómo, que está conectado y dice como, no, pues esto no es así, ¿cachai? Porque yo lo reflexioné previamente, y eso responde y se justifica también hoy en día como con lo que vemos con el poco aporte cultural
a nivel en términos de financiamiento, ¿cierto? En la situación precaria en la que se encuentran muchos artistas de diferentes naturalezas hoy en día en nuestro país. Y ahí es donde se demuestra como no los apoyan, me he dicho muy groseramente, no los apoyan dándoles ninguna clase de financiamiento, ok, tomémoslos también como para vetarlos, porque coincidentemente están apareciendo estos videos que son medios revolucionarios y que empoderan a los jóvenes, ¿cachai? Entonces como que se les dio la mezcla perfecta para producir esas deducciones. Sí. Jordan, sí. Sí, solo, bueno, agregar de que ayer fue la cuenta pública, ¿verdad? De Piñera y no se habló nada de cultura, creo que eso lo tienen súper claro ustedes también. Sí. Y bueno, no con el ánimo de, o sí, quizás con el ánimo de debatir también. Creo que igual de alguna u otra forma tengo un cierto desacuerdo con lo que están diciendo recién ustedes, chiquillos, en el sentido de que creo que Chile es un país neoliberalista, lo sabemos, pero no es más o menos neoliberalista que Corea o que Japón, digamos. Entonces, pensamos que el K-pop es una herramienta netamente para vender. O sea, el K-pop nace para vender y generar lucas. Es una empresa, un mega negocio. También los fans del K-pop, a medida que entran a este fandom, saben de las explotaciones laborales que tienen sus artistas, el suicidio a los cuales llevan por la presión de estos mismos, las demandas colectivas de grupos que se separan porque se van y demandan con la empresa. Entonces, las temáticas del K-pop no es como que, para alguien que está escuchando, lo digo a eso, lo aclaro, para alguien que está escuchando no sabe nada de K-pop, no es como que sea una letra contestataria. Puede que de vez en cuando un grupo tenga una letra contestataria, como Stray Kids o BTS, pero en su mayoría son de amor, desamor, abordan como un poco esas temáticas, y asumo yo que también las letras, ahí, bueno, hay muchas peleas, algunos fandom como que defiendan a sus idols diciendo, no, en verdad, esta letra la escribieron ellos pensando en esto, pero también hay que pensar que hay un estudio de mercado detrás de cada una de las letras, ¿cachai? Entonces un poco engorroso esa línea divisora que hay, pero evidentemente no es rap, no es hip hop, o sea, no es algo contestatario, algo que nace para vender de una mecánica sumamente neoliberal y capitalista, en lo que, como nace el hip hop. Solamente para acotar para alguien que no entiende nada Sí. sobre esto. Claro, ahora por ejemplo lo que iba un poco es que como que a lo mejor a raíz de este Big Data, de este informe, existe una especie como de trastorno, no sé, como de pensar que todo, como, no sé, el presidente pensando que todos están en contra de él, entonces pone como una razón y quizás esta fue como una, no sé, como ayúdame. Igual este Big Data nos dio unos datos, pero en verdad no sé si ustedes leyeron el informe, pero no, coherencia alguna no tenía mucho, así como que... Yo creo que igual pasa mucho esto que, como bien dice acá el amigo, como que la gente que produce K-pop no son gente cualquiera, o sea, es gente que, como bien dice, hay todo un análisis de mercado y, por ejemplo, se comprueba no solo con movimientos sociales, mucha de la música K-pop, principalmente de la música de mujeres ahora, está tomando muchos aires latinos, o mal llamados latinos, como una estrategia comercial, porque saben que, por ejemplo, el reggaetón o los diferentes ritmos asociados a este rincón del mundo están pegando en muchas partes del resto del mundo. Entonces, el movimiento social no iba a ser la estrategia menos, se iba a tomar igual como ya, ok, parece que el mundo se está revolviendo, tomemos un poquito de estos conceptos medio revolucionarios y planteémoslos como una propuesta musical, no necesariamente como una respuesta política, sino más bien como una oportunidad dentro del contexto que está viviendo el planeta. Entonces, si tú miráis después los comebacks y veis que, por ejemplo, la Chunja sale como bailando en este concepto presentado como latino, que para el resto del mundo el latino es igual a español, que no tiene ni un sentido, pero por ahí va yo creo un poco la cosa, o los mismos grupos como KARD, ahora veo que pusieron una foto ahí. KARD es un grupo coreano de K-pop que ha especializado su música en ritmos más asociados como a lo latino, al reggaetón. Por lo mismo en Corea no son populares, es muy, muy pequeñito el fandom, pero acá han venido a Chile como 5 veces, han recorrido toda Latinoamérica y les va excelente. Entonces ahí es como están como esas estrategias comerciales que se van tomando de acuerdo al momento. Oigan, Sí. disculpen, ¿me escucho bien? Disculpen que se me Sí, te escuchas cortó bien. el internet. Perfecto. Dale, sigue nomás. Después voy a hacer la
Ay, Así sí, yo que, quería en verdad agregar perdón. como algo como aparte del K-pop, que en verdad yo no conozco mucho, entonces también estoy aprendiendo de los compañeros que están acá, de que tampoco hay que olvidar de que el anime, bueno, y todas estas cosas son un producto, ¿cachai? Que puede ser un producto artístico, pero es un producto igual, y al ser un producto en este mundo capitalizado o neoliberal, siempre tendrá oculto relaciones hegemónicas y de poder. Entonces, no sé, como para explicarme, como animes como Puerco Rosso de Hayao Miyazaki, que es un conocido autor que es de izquierda en Japón, como lo hablamos en un principio, que él se autodenomina de izquierda, puede tener una premisa muy revolucionaria, personajes que sean muy revolucionarios en ciertos aspectos, como tal vez la tan aclamada frase de esa película que es como prefiero ser un cerdo antes que un fascista. Em, pero hacer ese anime llevó a gente, tiene relaciones de poder que nosotros como espectadores no siempre vemos, ¿cachai? Que es gente siendo explotada por sus trabajos, relaciones patriarcales, uso de materias primas y etcétera. Entonces, sabiendo eso, como que me gustaría agregar que el contenido del anime es súper amplio y que pueden haber producciones que podemos considerar de izquierda o de derecha, pero que siguen siendo un producto en sí. Entonces, como que es difícil hablar de que como que de que un producto como premisa que tiene un objetivo de ser comercializado en un mundo neoliberal puede tener también una práctica revolucionaria per se. Como que, como que ahí me pasa que podemos como nosotros como interpretarlo con ciertas cosas como espectadores, pero nunca hay que olvidar, esto para la gente que está entrando en el mundo del anime o cualquier cosa, que son productos y que tienen relaciones de poder que no siempre vemos, ¿ya? Y Que que se hay un tienen que fetichismo, vender. sí, que hay un fetichismo de la mercancía. Como por ejemplo también, y que, bueno, ahí pasa también que en el contexto chileno que se da, la gente se apropia de ciertas frases o de ciertos animes como método de protesta, como por ejemplo la típica frase de Cazador X, para quienes la han visto, tiene una frase, un antagonista que es muy importante, de Hormigas Quimera, de un arco, que es el poder en manos de un incompetente solo trae ruinas. Este tipo de frases son tomadas por esta generación actual que somos nosotros y la ocupa como pancarta política en una marcha. Pero eso no quiere decir también que nosotros lo ocupemos como eso, haya que desconocer y como un poco como poner bajo la alfombra todas las cosas también nefastas que puede traer este mundo del anime o eh, este mundo oriental que es muy trabajólico y es muy neoliberal también. Quería agregar eso, en verdad. Oigan, y pasando a una temática un poco más biográfica, antes de abrir unas preguntas del público, ¿ustedes, al ser fandom desde muchos años, sufrieron algún tipo de bullying, discriminación? Porque hablamos de esto y de que desde siempre se ha considerado como un poco outsider, como que una incomprensión de como, de hecho, yo me incluyo cuando chico y veía a mis que veían anime y decía, pero ¿por qué ven esos monos chinos? ¿Cuál es la gracia? Y bueno, después Sigue exploré pasando. y me miré siendo maravilloso, pero si nos pueden comentar parte de su biografía al respecto, su relación más personal. En volada, tal vez, Cristian, que parta ¿Ya? porque Dale, Sí, obvio. partió. Sí, por supuesto que sí. O sea, yo creo que habemos algunos desafortunados que podíamos ser víctimas de bullying por varias razones, ¿cachai? Onda, yo era el colita del curso que bailaba, ¿cachai? Y que igual como que veía un poco de anime y después le empezó a gustar el K-pop, ¿cachai? Entonces ya había muchas razones por las cuales era un blanco muy tentador para ser víctima de bullying. Aparte, como bien decís tú, como que estaba un poco en boga esto de integrar, como te dejo estar dentro de mi espacio, pero sigues siendo diferente, que es la visión como, por ejemplo, ayer mismo, ya que mencionaron la cuenta pública, Piñera sigue hablando de integración, ¿cachai? Entonces, no, como que hay niveles como que no sean, que siguen muy vigentes y sí, pues yo creo que muchos de nosotros fuimos y seguimos siendo como, yo creo hasta el día de hoy, como, yo creo que mucha gente que me puede ver acá, por ejemplo, ahora, me podría mal llamar otaku, ¿cachai? Solo por escuchar K-pop. Es como ese nivel de desconocimiento, ¿cachai? Y siempre como algo negativo, por mucho que ahora esté muy de moda empoderarse de todo y yo me siento
feliz como de todo lo que me gusta y lo que no, ¿cachai? Hay un nivel de desconexión, pero en lo personal y como respondiendo un poco más a los biográficos, sí, pues yo siempre como que tuve experiencias negativas al respecto, porque aparte siempre he sido fanático de muchas cosas, soy fanático de Harry Potter, mira. Tengo mi polerón de Hogwarts, ¿cachai? Entonces como que había mucho, pero sí. Había mucho. Yo, Yo afortunadamente, digo afortunado claro, aquí porque creo que... preguntan, Ah, ¿sí? Ya. sí, dale, no. Ya, yo decía que afortunadamente porque en verdad a nadie le gustaría pasar por ese momento, ¿no? Y creo que de alguna u otra forma, como hablábamos recién, se está abriendo cada vez más para que haya menos casos de esto, pero de que lo hubieron, lo hubieron. En lo personal, no, afortunadamente no pasé por temas de bullying ni discriminación a mi gusto. Igual en mi curso yo tenía mi grupito ñoño, y yo por mi parte también siempre fui como también ligado a las cosas más deportistas, y por ahí creo que tuve como una dualidad, digamos, pero bueno, eso, no más que eso. Bueno, por mi parte, em, bueno, que es como para mi parte de mi biografía, yo igual lo ocultaba un poco, como ahí tengo que ser sincera como De con mis padres, closet. porque sabía que en el sentido como común de las personas, como que era algo que le causaba rechazo de una, pero sí, en el mundo del anime yo me he sentido como un poco, como, y esto es curioso, no únicamente por la gente externa, sino por la gente de los mismos fandoms, que muchas veces, bueno, está este típico arquetipo de como el hombre machito otaku gamer, que es facho también, y que un poco denigra a nosotras como las mujeres otakus, como porque, ay, no entendiste Evangelion, ¿cachai? Y es como, como, mira, ¿cachai? Como, en vez de unificarnos nosotros como grupo como que ha sido víctima de bullying, etcétera, tenéis que como que denigrar nuevamente como a las mujeres, que eso tiene una clara respuesta que es patriarcado, ¿ya? Patriarcal. Para un poco validarte a ti en un lugar en donde todos tenemos conocimiento. Entonces, sí, como que esa ha sido como mis peores experiencias, creo que han sido con hombres otakus más que como con gente externa, como me pasa. Oye, ¿y es verdad eso que entre los fandom hay mucha competencia? Por ejemplo, en el K-pop, que los fandom de BTS se tiran mierda para el otro lado y así. ¿Qué pasa con eso, Cristian? Eh, sí, no. Lo que pasa es que el mercado del K-pop es muy competitivo en general. Y eso hace que la gente que lo sigue también se empodere mucho de como el mío es el mejor y es mejor por esto, por esto, por esto otro. ¿Cachai? Sobre todo en las generaciones de ahora. ¿Cachai? Pero yo, por ejemplo, que escucho K-pop y soy fanático de principalmente grupos de mujeres, de un grupo pequeño de grupos de mujeres, como en cantidad, no me molesta que, por ejemplo, BTS sea el grupo de K-pop más famoso hoy en día, independiente que a mí no me gusta ni lo escucho su música, o que Blackpink también sean como, bueno, son onda, actualmente en el pop, dejando de lado el idioma, tenemos a Little Mix, ¿cachai? Por un lado, como las bandas femeninas de los que quedan de grupos occidentales, porque ya no se escuchan grupos occidentales de pop, como eran los 90, está la competencia con Blackpink, porque no tienen una competencia directa, entonces yo creo que esas rivalidades en términos comerciales, ¿cachai? Más que en términos prácticos, yo a la gente que comparte mis gustos, ya sea K-pop, no sé, Harry Potter, lo que sea, como que los amo, son mis amigos, y nos movemos dentro de un círculo como muy nutritivo en ese aspecto. Y antes de terminar, me gustaría responder una pregunta que salió por ahí, que la Sí, pusieron en dale el chat, nomás. que dice, ¿por qué ser otaku, ver anime o que te guste el K-pop es blanco de bullying? Porque somos diferentes, po. La diferencia siempre va a ser algo raro, la diferencia siempre va a ser tomada como algo que escapa de la norma y que tiene que ser normalizado, valga la redundancia, ¿cachai? Y todo lo que salga es o es víctima de maltrato, o es víctima de segregación, o es víctima de violencia, ¿cachai? Y esta no es la excepción, pues, o sea, de que tú no vieras, que tú prefirieras ver, por ejemplo, Naruto, en vez de ver Arnold, que era como una caricatura occidental, por así decirlo, te hacía diferente, te apartaba, ¿cachai? Que tú, que te gustara, no sé, escuchar AKB
48 en vez de las Spice Girls o lo que sea, ¿cachai? Grupos de J-pop o de K-pop incluso en los 90, qué sé yo, te hacía diferente. Entonces, siempre, y lo vemos en el día a día, todo lo que es diferente, todo lo que escapa de la norma, tiene que ser como apartado. Es básicamente por eso. Oye, solo agregar que me encanta el trabajo que está haciendo Rodrigo, que está poniendo imágenes de Oiga, apoyo a lo que Sí, estamos haciendo. Encuentro tengo notable. tengo una pregunta personalizada a cada uno, pero antes, no sé si alguien del público quiere hacer una pregunta, abrir el micrófono o alguna reflexión, meter la cuchara en el debate, o los del elenco de la Yanis, Anímense. como quieren. Oye, Ahora o seguimos. O sea, Perdón, yo, Dale, Seba, o sea, no una pregunta, es como una acotación más que nada. dale. Está como relacionado con lo que habían preguntado de por qué ser otaku, ver anime o que te guste el K-pop es como blanco de bullying. Igual como que depende, por lo menos desde mi perspectiva. Yo desde chico siempre vi anime, solamente que cuando era chico pensaba que eran monitos, no, solo lo pensaba como monitos. Estaba como típico, etcétera, creo que era, que siempre daba todo ahí. Sería, no sé, pues Detective Conan, Escuela de Detective, El Príncipe del Tenis, Hajime no Ippo, como todos los clásicos. Y yo lo veía siempre cuando llegaba del colegio, llegaba y lo veía. Y mis amigos también lo veían, entonces de repente conversábamos de eso, pero nada del otro mundo. Ya más adelante cuando, no sé, ahora hace unos 4 años atrás empecé a ver más seriamente anime. Me puse a ver One Piece, Death Note, Evangelion, Full Metal, como los más clásicos, las películas de Hayao Miyazaki. Y la verdad como que todos mi grupo de amigos, los más cercanos, todos ven anime, todos. Entonces de repente conversamos de anime, es terrible entrete. Pero en cuanto a la pregunta, como que la gente que no me conocía igual cachaba que yo veía anime, pero nunca me molestaron por eso, nunca sufrí como bullying, no tuve problemas por ese lado. Entonces, no sé, como que en parte me da la sensación de que también depende del contexto en el que te encuentres, de si es que vas a recibir bullying o no, o de si es que alguien te va a molestar, o si la gente que te rodea es más De tu buena o abierta mala suerte. a los intereses, claro, claro. puede ir por el lado Básicamente. de la mala cueva también. Sí, Pero y quería agregar también algo ahí como importante, que es que, bueno, en Chile, quienes no teníamos acceso al cable, la opción era ver anime, pero el Club de los Tiriritos, como Chilevisión, como que ahí también hay un hecho importante que es como Un eh, contexto social. un contexto social. Y también, ahí agregando también a lo que creo que dijo Cristian, que, bueno, sí, como que lo que es distinto siempre choca, pero también hay fuerzas de poder que chocan, que es como eh, tú estás incluyendo cosas orientales, ¿cachai? Que es como que tiene estéticas de masculinidades que son más femeninas, de relaciones homosexuales que se daban, que chocan con una fuerza occidental, ¿cachai? Que es de cómo se ven estas cosas. Por ejemplo, el J-pop, no sé quiénes, no sé, si los que vieron Samurai X saben que uno de los que hacían sus openings era Lark Ciel, en el cual su Sí. increíble banda, como siempre, como que siempre cuando se ven este tipo de bandas que tienen como apariencias femeninas de los hombres, como que al occidental le choca mucho eso, porque Lo híbrido. responde contrahegemónicamente contra un modelo de masculinidad. Entonces, como que es importante también como recalcar que son varias cosas que van ahí como casi como una batalla de meteoritos que están ahí luchando. bueno, no, era eso no. Gracias, Seba. Jonathan, ¿tú querías mencionar algo? Sí, sumándome a eso, porque yo les comenté que jamás me sentí discriminado por ver anime, qué sé yo. Y ahora que, claro, como lo mencionaba Laura y Christian, en esto de lo extraño, creo que lo extraño también va netamente con lo visual. Asia es muy visual en cómo se presenta. Entonces, claro, si tú ves anime muy piola y te vistes muy piola y vas a la calle, probablemente nadie te va a molestar por eso. Pero si tú te gusta De el anime y clásico. vas afuera con una bolsa con chapita y con una bandana de Naruto, probablemente eso, que es muy fuera de lo normal, va a causar que te moleste. Yo después hubo un tiempo también que tuve una banda visual, eso era antes que el K-pop, y no duró mucho esa onda, fueron unos 4 años, y el visual era muy andrógeno,
Era esta cosa, la estética japonesa del rock, que era un poco de imitar el teatro kabuki, donde los hombres ocupaban roles femeninos en el teatro, y también muy ligado después con el glam norteamericano. Entonces el visual ocupaba maquillaje, en el hombre, estamos hablando, no se igualizaba el pelo y qué sé yo, y ahí sí yo sentí una suerte de discriminación por una cosa estética, obvio. ¿Cachai? Entonces quizá cuando esa normalidad afronta lo estético, ahí es cuando realmente podemos ver ese nivel de reticencia de la normalidad, digamos, que nos han impuesto. Claro, ahí está el visual. Muchas O cuando gracias, la gente Rodrigo. hace cosplay, ¿cachai? Claro, un cosplay también. Bueno, y también mucho la ignorancia de la gente que de repente confundía todo en sola juguera Me de gustaría discriminación. acotar algo muy cortito antes de que siga con su ritmo para no enlentecer tanto, y eso sigue pasando hoy en día. Yo lo veo en el K-pop porque si bien están todas las juventudes o las generaciones más chicas muy empoderadas de lo que hacen y lo que les gusta, el K-pop también viene de Corea, que es una sociedad muy conservadora, pero a la vez muy doble estándar. Entonces, cuando tú eres, por ejemplo, acá en Chile, lo que pasa en Chile, actualmente vemos grupos de hombres, me incluyo, bailando grupos femeninos y grupos de mujeres, ¿cachai? Bailando grupos masculinos, ¿cachai? Que es como lo que pasa hoy en día, mucho como este cambio como en lo esperado, que también pasa que mujeres bailan grupos de mujeres y hombres bailan grupos de hombres, pero también se produce mucho este cruce también. Por ejemplo, yo bailo con 12 huecos más, ¿cachai? Entonces, somos mucha gente que está como haciendo algo que sigue siendo muy disruptivo y por lo mismo actualmente también puede seguir siendo víctima de segregación, porque se mantiene eso molesto. Oye, aprovechando esa misma reflexión, si nos puedes comentar un poco más sobre este banda tributo que tienes, porque claro, efectivamente me llama la atención, porque son 12 personas, si no me equivoco. Sí. ¿Y qué grupo etario conforman? ¿Cómo son también políticamente? ¿Qué pasa ahí en el grupo en sí? Sí. Bueno, mi grupo se llama Cloud9, como mencionaron al comienzo. Cloud9, ¿por qué? Es que esto es un concepto como del marketing y se ha visto mucho en Corea en dramas y todo. Cuando tú estás en Cloud9, estás como en el mejor nivel de lo que estás haciendo. Estás en nube 9. Alcanzaste a subir hasta la como nube 9 que te permite estar como así como on top. Por ahí sacamos el nombre. Es un grupo que partió en abril del año pasado. Yo llegué como al final de los últimos que entraron por una especie de casting por Instagram de una persona que sigo, y nuestro rango etario va desde los 23, 24 años hasta los 30. Alcanzamos a bailar un par de veces, después se empezó a acabar el mundo y se fueron todos los eventos al carajo y todo. Pero se generan lazos muy bacanes igual, porque de hecho yo tengo ahora un gran número de ellos, son de mis amigos más cercanos, más personales actualmente, y hemos construido lazos de amistad también como fuera de este gusto que nos unió originalmente, y que ha pasado también, yo creo que nos pasó a todos, tanto a la gente que también escucha otros estilos de música como también del anime, que uno encontró sus verdaderas amistades dentro de un espacio súper seguro. En el fondo esta gente, tú sabías que era gente que era igual de fanática o de apasionada que tú y que no podía ser hostil contigo bajo ninguna circunstancia. Entonces ahí hay un sentido como de comunión, de unidad y de identidad grupal como respaldado que te permitía a ti en el fondo ser de tu forma más pura, tu forma más honesta, y acorde a tus emociones y tus pasiones en el momento. Entonces eso genera que los lazos se construyan y trasciendan al gusto inicial que se sigue compartiendo obviamente indefinidamente. No sé si respondo. Claro, gracias. Jonan, tú eres además vocero de la Asamblea Sí, autoconvocada en La central, Serena, tal central, cual, eso. central autoconvocada. Quería preguntarte si hay más fandom como tú dentro de esta asamblea, si tú has podido ver también una comunidad ahí. Me refiero también si es que este activismo virtual, que está muy en boga, también ha podido como aterrizar también en las asambleas autoconvocadas. Sabéis que en mi asamblea en lo particular, sí, pues tiene harto ñoño. Y quizá un par de gente que no se considera ñoña, pero se ha visto anime y está súper abierta a ver anime, por ejemplo. También hay un par de K-popers también, porque ya estoy joven. Porque, bueno, la asamblea a la que yo pertenezco se formó en las marchas acá en La Serena. Era una asamblea que marchaba.
Acá las marchas fueron muy masivas durante el estallido, octubre, noviembre. En diciembre fueron disminuyendo, enero, febrero ya no marchaba nadie. Pero los que seguimos marchando, decidimos mantener las marchas, armamos esta asamblea, éramos gente que nos juntábamos en la plaza, bueno, ex Plaza Buenos Aires, acá en el centro de La Serena, ahora bautizada por nosotros Plaza Revolución. Pintamos la plaza con cosas, con elementos diaguitas, ¿cachai? Con trabajo de asamblea, trabajo súper bacán territorial que hicimos en el centro, y mantuvimos las marchas durante todo el estallido. De hecho, las mantuvimos hasta marzo, hasta que el coronavirus nos dijo, ya, entren. De hecho, nosotros, tal porfiados, hicimos una marcha con distanciamiento social, con toda la parafernalia, mascarilla y toda la cuestión, y nos lanzamos igual. Y como era autoconvocada, en una asamblea que no es territorial propiamente tal, sigue nuestro campo de acción en el centro de La Serena, y ahí hacíamos las marchas, de repente las llevábamos a la Avenida del Mar, de repente llevábamos las marchas a poblaciones más populosas o a poblaciones más cuicas. Como La Serena es una comuna relativamente pequeña en comparación a Santiago, nos permitía un poco ese campo de acción. O, no sé, pues hacer intervenciones dentro del mall por el tema del Sename, nos metíamos de repente al Jumbo y hacíamos intervenciones o acciones ahí mismo, entregando volantes y cosas. Buenísimo, ahí está la Plaza de la Revolución. Oye, Rodrigo, realmente me sorprende. Que ganas Muy de bien, Rodrigo, muy bien. más rápido lo hace. Esa es la Plaza Revolución. Ahí la pensamos. Mira, qué bonita quedó, weón, la cagó. Era una plaza, eran unas bancas de cemento, plomas, pero ahí la pintamos y una pileta, bien bonito el trabajo que logramos hacer. Y como era autoconvocada, llegaba toda gente de distintos territorios, distintos rangos etarios, de distintos niveles socioeconómicos también, se daba esta diversidad de gustos, y entre eso, claro, mucha gente que había visto anime, y algunos K-popers también. Y porque muy joven también mi asamblea, o como era la gente que marchaba, había harta primera línea metida también, ¿cachai? Entonces es una asamblea que se mueve mucho en el activismo. Hicimos FUNA en la Feria del Libro, el alcalde, y ahí siempre los cabros bien motivados, son cabros jóvenes. Ahí está la perspectiva, mira, está eso que corre, que es como una catarata que está en medio pintado, en realidad una mujer diaguita que tiene una fuente, que está como más arriba, y hace que caiga como esa cascada. Un trabajo súper bonito que hizo el profesor Santiago ahí en la plaza donde nosotros históricamente nos hemos juntado acá en la comuna para iniciar las marchas. Qué lindo, muy lindo, me alegra. Laura, si nos puedes contar sobre tu investigación sobre las nuevas maneras de percibir el amor en los Otome Games. ¿Y qué son los Otome Games? Si nos puedes introducir en ese mundo. Sí. Ya, un poco largo de comentar, pero voy a intentar sintetizarme lo más que pueda. Los Otome Games son videojuegos que se traducen como juegos de doncellas, que son unos videojuegos que responden a las ramas de novelas visuales en Japón. Las novelas visuales son un videojuego que solamente es el usuario interactuando con distintas rutas a través de responder a diálogos en el videojuego. Por ejemplo, yo, no sé, estoy acá jugando, haciéndome un perfil en un Otome Games, y me dan distintas rutas de personajes, y dependiendo de lo que yo cuente, voy a involucrarme más con cierto personaje o no. Los Otome Games básicamente son juegos dirigidos a mujeres, pero también hay para hombres, pero tienen otro nombre, en donde yo como usuario empiezo a generar relaciones con personajes 2D virtuales, ¿cachai? Que tienen también, por decirlo así, su arquetipo de personalidad generado por Japón. Como hoy veo que, no sé, a las personas les gusta como que esté el típico hombre femenino, ¿cachai? Entonces vamos a hacer una ruta con un hombre femenino, ¿cachai? Como, etcétera. Entonces, después en pandemia, pasó que la descarga de estos juegos ha sido masiva, ha incrementado según Google Play un 150%. Entonces, es muy curioso ver entonces cómo las mujeres empiezan a relacionarse más con máquinas, con personajes inexistentes, que con personas reales. Entonces, es como casi como un capítulo de Black Mirror, súper denso. Pero Sí. hace poco estuve investigando que aparece una nueva definición de sexualidad que es como anime sexual, que es como gente que se siente atraída sexualmente hacia personajes 2D. Por supuesto, la mercancía japonesa ha agarrado esto y ha empezado a evolucionar estos Otome Games al punto de que hace poco se creó uno llamado Mr. Messenger,
que estas personas te llaman, estos como monos virtuales te llaman, y uno puede hablar por teléfono con ellos. Entonces mi investigación más que nada es entender cómo entonces estamos empezando a vivir las nuevas experiencias del amor, de entender también como si el amor va a ser ahora siempre, va a empezar a evolucionar a estar con una persona en carne y hueso, o no, o como empezar a un poco reflexionar respecto de eso. Y ocupé los Otome Games como ejemplo. Como Interesante. Hers, como la película, ¿no? Rico. Claro. Oigan, y un poco quería conversar sobre el feminismo. ¿Cómo el feminismo se cuela dentro de estos géneros? Si es que lo hacen. Que parta Laura. Dale, Laura. Ya. Sí, 100%. Obviamente es difícil hablar de productos de anime que sean netamente feministas. A mí se me ocurre uno, o tal vez como máximo dos, que les voy a poner en el chat. Eso. Uno se Y los, llama... y los revolucionarios también. Aprovecha de hacer todas tus sugerencias. Ah, ya, todas mis sugerencias de anime. Ya, Sí. en cuanto como a temáticas feministas, hay un anime muy bueno que se llama Utena, la niña revolucionaria, que es un anime de los 90 que trata temas sobre lesbianismo, pero principalmente, esta es la premisa, es sobre una niña que la salva un príncipe después de que sus papás mueren en un accidente, y ella, en vez de querer conocer a su príncipe, decide hacerse a ella misma príncipe. Entonces entra a una academia donde conoce a una niña que tiene como que es llamada por la gente de la academia la prometida de la rosa, y las personas que ganen el amor de esta niña tienen el poder de revolucionar el mundo. Esta es la premisa del anime. Como ahí está, esa es la foto, muy buen anime. En cuanto como sí, a temáticas feministas se me ocurren eso, y como algunas otras películas de Hayao Miyazaki, porque tiene muchas protagonistas mujeres y Sí. muchas, sobre todo la princesa Mononoke. Pero hablar así como de feminismo como en el anime es difícil debido a que Japón es un país muy machista y que de hecho el 2018 hubo una revolución en Japón solamente para que a las mujeres no se les obligara a ir con taco al trabajo, ¿ya? Algo que es muy brígido. Sí, fuerte. Sí, y también hay mucha sobresexualización en el anime, mucho también como pediatría también, y eso es importante que nosotros lo veamos con ojo crítico y como que no, como que no reproduzcamos como esos deseos sexuales reprimidos de los japoneses. Pero sí, en cuanto a términos organizacionales, se puede ver mucho acá, como hablando ya yéndome al contexto latinoamericano y en específico en Chile, de mujeres que empiezan a ver el anime con una perspectiva crítica, sacar animes que, por decirlo así, cooperan en el imaginario colectivo del feminismo, como lo puede ser Sailor Moon, Mikami, etcétera, y empezar como un poco a lo que mencionaba antes cuando conté que está este típico como otaku funado que te huevea porque tú no entendiste Evangelion, así como responderle a eso y como que hacerle frente desde una perspectiva feminista, ese tipo de cosas. Y de hecho, en el grupo de otakus antifascistas hay como una especie de como división de otakus feministas antifascistas, ¿ya? Y que de ahí se genera toda esta cosa de protección, no sé, para la gente que hace cosplay. Hace poco hicimos un grupo en Facebook para quienes, mujeres que se consideran otaku, se quieran meter, se llaman mujeres y anime, así, como anime mujeres. Ugu. Y como que un poco, de hecho como que tenemos reflexiones como casi semanales sobre cómo percibimos cierto anime, cómo encontramos que esto podría estar sobresexualizado, por qué en la ficción en general, no solo en el anime, no hay grandes personajes femeninos, y esto ya trascendental el anime. O sea, si hablamos de ficciones, no, se me ocurren muy pocos libros con personajes femeninos que sean así un aporte increíble como en cuanto a la perspectiva de ser mujer. Y esto tiene una respuesta clara de que es principalmente casi todos los productos culturales están hechos por hombres. Por los más visibilizados también, quizás. Sí, y los más visibilizados. Entonces hay como un poco por varias cosas. Por una parte, entender de que el anime con perspectiva feminista es difícil encontrar.
pero sí que hay ciertas cosas que cooperan en el imaginario feminista latinoamericano. Perfecto. ¿Y en el K-pop qué sucede? ¿Sucede algo? ¿Chiques? Yo te voy a responder un poco. Sí, sí, están pasando cosas en el K-pop, pero es una temática súper reciente igual. Yo creo que los primeros indicios de este empoderamiento femenino, no quiero decirlo feminismo como tal, en el K-pop tienen que ver con este concepto comercial que se empezó a vender de las bandas femeninas como Girl Crush, como mujeres que se oponen a esta figura masculina representada por el hombre del video varonil, que la rescata, qué sé yo, como una mujer empoderada que es capaz de hacer todo por sí sola, dicho muy dentro del contexto K-pop, que si quiere puede rechazar al hombre, como las lógicas de los videos y de los conceptos que vemos en ese tipo de grupos. Pero actualmente están pasando cosas más importantes, no solamente con el feminismo, sino también con las temáticas LGTBIQ+, porque hay muchas solistas de K-pop, tenemos a Hyuna, tenemos a Sunmi, tenemos a Hwasa, que pertenecían a otros grupos previamente, que han estado vendiendo igual hartos conceptos de empoderamiento femenino. La misma Hwasa, que es una integrante del grupo Mamamoo, ha dado mucho que hablar últimamente, de buena forma en algunos casos, porque ella había sido, antes de debutar, había sido rechazada por muchas agencias porque su estética visual a nivel de física no se adapta al canon coreano. Ella es una mujer asiática, coreana, pero de un tono de piel mucho más oscuro, racializada, más negra, para este canon de comercial coreano blanco, porque no es naturalmente ese el color de la piel, pero ellos se blanquean, entre comillas, como dentro de la estética que venden, y ella como que ha dicho públicamente que nunca la aceptaron como tal y decidió crear su propio prototipo de belleza y comenzar a trabajar con eso, venderlo, y ahora es una de los grupos más importantes de Corea. Han tenido colaboraciones también mucho con Dua Lipa por ahí en unas premiaciones, entonces su alcance ha sido bastante masivo. Lo mismo Hyuna, que es una idol muy veterana en el K-pop. Ella desde un comienzo siempre comenzó a vender su cuerpo como su producto. Decía, si un hombre puede sacarse la polera en el escenario, ¿por qué una mujer no? Entonces ella hacía lo mismo con presentaciones mucho del sex appeal femenino, que es un producto que le llama mucho la atención al coreano, pero solo bajo ciertos contextos, porque si muestra más de lo indicado ya pasa a ser obsceno, pasa a ser criticada. Si se sube un poco más en su peso, o si baja mucho de peso, también se meten en el cuerpo de la persona. Entonces es una lucha mucho del día a día y de los conceptos que van saliendo. Hay otras ramas de la música coreana, como por ejemplo el K-hip hop, que existe como todos los otros estilos, donde también encuentras a raperas que también tienen discursos bastante feministas, bastante de inclusión a la diversidad en general, como la rapera Sleek, que se hizo muy popular ahora en un programa de competencia que salió en Corea del Good Girl, y ella realizaba rap con mucho mensaje social. No sé, también hay muchos grupos que abarcan a la diversidad sexual, por ejemplo Luna, que es muy popular en la comunidad gay principalmente, sobre todo acá en Chile, en que sus videos muestran como conexiones más amorosas entre las mismas miembros del grupo, que son solo mujeres, ¿cierto? Muchos grupos que en sus videos incluyen drags dentro de la estética de los videos. Tenemos a Girls' Generation, que lo ha hecho icónicamente hace mucho tiempo, o presentaciones en vivo, AOA, que estuvieron hace un poco en la palestra. Bueno, ahora último se cancelaron un poco por un episodio de bullying, pero también estuvieron dentro de un programa de competencia que pusieron a hartos drags, y esto también rompe con lo que se espera ver. Así que esas temáticas, y en principal el feminismo, sí se está más vigente ahora en lo que es Corea, dentro del marco de esta sociedad conservadora. Yo me voy a sumar las palabras, sí, solo porque las dos visiones me parecen que es lo que está pasando. Y solo agregar que entendemos que estos dos países son altamente capitalistas y entendemos que el patriarcado también es un primo hermano del capitalismo. Y ambos países son altamente patriarcales, tanto Corea como Japón. Así que creo que esta ola del feminismo, que es una ola mundial, está abriendo significativamente estos contenidos y estas luchas a nivel país, y eso se traduce también en esta cultura del entretenimiento, tanto en el anime como en el tipo. Sí. Sí, bueno, para ir cerrando, no sé si alguna persona tiene una pregunta o reflexión. Yo
Yo me estoy quedando básicamente claro, todo este mundo asiático cuando llega a Latinoamérica con estos productos culturales, como que despierta también, no sé, como acercarse a identidades sexuales cuando se ven cosas que no se habían visto aquí en Chile, etcétera. Pero claro, no hay que dejar de entender que son productos culturales y que están dentro del mismo contexto. Entonces, eso tampoco quita que uno lo vea con ojo crítico. Claro. Una pregunta, chiques, para que nos vayamos despidiendo. Yo, Rocío Mardones, adelante. sí. Yo le quería hacer una pregunta a los chicos. ¿Cuál es el paso o cuál es la diferencia en que te guste algo a llegar a decir, yo soy fan de esto, del K-pop o el anime? ¿Cuál es lo que te dice así como, ya no sé, esto me llama mucho más la atención que cualquier otra cosa? Por ejemplo, no sé, a mí, no sé, me gusta Lady Gaga, pero ¿cuál es la diferencia entre decir, pucha, ya me gustan sus canciones, a decir como, quiero averiguar más sobre esto, o si hay algo que me hace como sentido con mi vida, o que me hace reconocerme con eso para decir, yo quiero ser fan o quiero averiguar más sobre esto? ¿Cuál es la diferencia o el paso de eso? No sé si me preguntaron a mí, pero me caí y me perdí el comienzo de la pregunta, pero... Claro, básicamente, ¿qué te da hacer el paso de que te guste el K-pop a ser fanático del K-pop, a ser fandom? Ese era básicamente Ya. con Yo la creo que lo cual que te hace fanático de cualquier... Yo creo que lo que te hace fanático de cualquier cosa, como te puede gustar, puede apasionar cocinar, como te puede apasionar hacer música, más que solo escuchar, como te puede apasionar la moda, qué sé yo. Yo creo que a mí en lo personal, y te voy a responder muy desde lo personal, me pasó que el K-pop entró en una etapa de mi vida donde yo estaba mucho construyendo mi personalidad. Y tomar esto como influencia o como representación me llevó a ser quien soy hoy en día. Ya, o sea, yo no me imagino sin escuchar este estilo de música porque me llena, o sea, uno es fan, ¿cachai? Onda, yo me tatué los mismos tatuajes que tiene mi mona favorita del K-pop, ¿cachai? Onda, me siento muy identificado porque el fenómeno como de la música en general es lo mismo que alguien que le puede gustar mucho Lady Gaga, ¿cachai? Y que justo sacó un álbum muy bueno, qué sé yo, que con sus canciones le ayudó a superar una depresión, no sé, o a enfrentar ciertos problemas o áreas de su vida que no tenía cómo resolver de otra forma y lo empoderó. Estos típicos videos que uno ve de gente agradeciéndole a los artistas por sacarlo de lugares donde estaban, de salvarlos de ciertas cosas, pasa lo mismo. Y a mí me ha pasado, yo con música de mi artista favorito de K-pop, yo como que he superado muchas cosas y creo que se produce este paso de la fanaticada máxima cuando tú entiendes que esto ocupa un lugar no solo en tu rutina, sino como en tu vida y en tu corazón, porque representa algo muy valioso para ti. Y desde ahí en adelante uno dice, ah, chao, yo voy a seguir en esto porque me hace bien, básicamente. Sí, yo ahí sumarme a lo que dice Cristian, como muy entrarlo personalmente, yo creo que ser fanático de algo no es como diferente en cuanto a ser fanático del anime o ser fanático del básquetbol o de, o de, Del o de fútbol. algún fútbol, ¿cachai? Como si, a mí también me pasó lo mismo que Cristian, como que el anime como entra en este imaginario generacional también, como quienes veíamos el Club de los Tigritos, ¿cachai? En el cual como que es difícil como percibir imágenes sin que el anime exista. Y yo, bueno, soy artista visual, entonces como, y lo digo para quienes son artistas visual, como es peludo ser artista visual si no viste ninguna obra animada, o sea, como si no viste Ghost in the Shell, ¿caché? Como si no viste Akira o Evangelion, como que es parte de como, son productos culturales y visuales también. O por ejemplo, a mí también me pasó que hay ciertas cosas que calan muy profundo en tu vida, y yo me considero fandom de Cazador X, como soy parte del fandom de Cazador X, estoy en Latinoamérica, donde coordinamos cosas, así, etcétera, porque también entró en un momento en mi vida que fue muy importante, y hay ciertas frases que me marcaron más que muchas otras enseñanzas académicas, como por ejemplo la última frase del anime, que es como la de disfruta los pequeños desvíos,
porque es más importante que tu objetivo general, como que siento que son enseñanzas de vida que como que un poco permean en uno, que ya lo transforman en una filosofía de cómo uno entonces entiende el mundo, por decirlo así. Y sí, aguante Sí. Casar. Yo también creo que es como un poco, va muy en lo personal cuando está este interruptor que te dice, "Bueno, ahora voy a ser fan de esto", y que te lleva a meterte más de lleno o profundo en ciertas cosas. Pues no sé, con el anime, como yo les comentaba al comienzo, Rurouni Kenshin fue el que me dijo, esto es anime y existen géneros, y comencé a descubrir los géneros, y comencé a descubrir los mangakas que venían de los mangas. Después ya entendía cuáles son las casas productoras que hay detrás, como Madhouse, no sé. Entonces uno ya se va internalizando más en cuanto a conocimiento, y creo que eso es lo que te entrega finalmente como el rango de fanático de algo. Pero ese switch creo que es demasiado personal. Sí. Oye, y solo agregar que bueno que había algo que había dicho Laura hace mucho rato, este como constructo del otaku gamer machista, que hasta antes del estallido, el otaku estaba siendo muy estigmatizado como fanático de caste, como un tío, como estos otakus libertarios, digamos, y que bueno que el estallido nos quitó un poco ese peso, esa carga, qué bueno. Solo agregar Igual eso. es una discusión que se venía dando hace caleta, porque yo me acuerdo de estar como en reuniones otaku con amigos que decíamos como, bueno, como, no sé por qué la gente está tomando como lectura que el otaku es facho automático, como que tenemos que ocupar automáticamente este espacio, porque si no, como que nos van a asociar con castas. Sí, por eso que bueno que como espacios como Akatsuki y la Brigada Otaku Antifascista comenzaron a proliferar también, justo en paralelo a esta como correlación que hacían con los fanáticos de cast y el anime. Así que qué bueno que gracias estallido, Oigan, entre tantas y cosas. antes de despedirnos, ¿ustedes han hecho boicots? ¿Cómo se han sumado a boicots virtuales de Twitter ante ciertos hashtags? Todo como nosotros tenemos esa idea como para llevarla a cabo y queremos sumar que los participantes de esta obra virtual lo hagan, pero no sé si ustedes lo han hecho. Nos preguntamos si es factible. Eso es lo que voy. Si han Hay un, cachado esa dinámica. hay un precedente, o sea, lo de Trump, básicamente un precedente que Trump en Oklahoma, que era donde tenía la mayor cantidad de simpatizantes, cuando él abre su discurso, tener este recinto de Oklahoma, que era muy grande, semi vacío, debido a que los fans del K-pop virtualmente agotaron los tickets, ya te habla de un precedente, o el mismo hecho de que como son jóvenes, ocupar las redes sociales, como decía Laura recién, para llegar como corriendo como Naruto a la marcha, o venir en masa como cosplay, o lo que dijo Cristian, esto la marcha K-pop, acá en La Serena también se hizo. Creo que el ocupar la plataforma, lo que tienen en común tanto los fanáticos del anime como el K-pop es que son generaciones digitalmente nativas en su gran mayoría. Entonces creo que ocupar las redes para generar tanto políticas de organización o de acción van muy de la mano. Eso. Perfecto. A mí en lo personal, más que como boicot, más que como, no sé, tomar una lata y rayar en alguna wea Gym Flix, Papito Corazón, ¿cachai? Como no, más he estado como en organizaciones territoriales, como con respecto a como, no sé, pues hay una muy conocida que es el Jenny Río Valpo, que como que se preocupa también de abastecer a quienes han tenido problemas en pandemia, entonces como que ahí hemos estado como coordinando distintos fandoms como que son de izquierda, como con cosas más territoriales que son más de primera necesidad que boicoteos a nivel como hacker virtual masivo. Bueno, nos despedimos, agradecemos a todos los participantes, a nuestro panel de expertos, de verdad agradecemos mucho su ayuda, esperemos que los participantes, los espectadores también lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Así que, bueno, sigan el podcast de Cristian, Instagram, no sé, aprovechen no somos Yo, tantos, pero yo voy a dejar dos Instagram, el de mi grupo de baile, de Cloud9, y voy a dejar el de mi podcast, para que los pasen a revisar los que quieran ahí. Está súper entretenido, subo 2 capítulos a la semana junto a más chicos del mismo grupo, con ellos armamos el podcast, y hablamos de contingencia, como dije, K-pop y también mundo LGTBIQ+, en general. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación, estuvo súper interesante, y les dejo en el chat mis redes sociales.
Gracias. Voy a sumarme, muchas gracias por la invitación y voy a dejarle mis páginas y un par de animes recomendados para quienes quieran. Eso. Bacán. Eso. Recomiendo como para la gente que quiera entrar en este mundo digital y como entender cómo funcionan las sociedades de control, un anime que se llama Psycho Pass. Oh, yo la vi, excelente. Apruebo la moción. Y animes casi como de temática revolucionaria, un anime que se llama Code Geass. Con Lelouch de Britannia, también apruebo. Sí. Así que bueno, cordialmente invitadas cuando tengamos listo nuestro proyecto. Yo voy a dejar ahí mi Instagram del programa Friki Manía, que se viene una nueva temporada, la estamos planeando, así que cuando esté lista, ahí dejé el Instagram para que nos sigan con los streaming de Facebook que vamos a hacer de cultura geek, hablamos de videojuegos, cine, cómics. Por ahí vamos ahora aprovechando también que estamos haciendo virtual, tenerlo invitados de repente para seguir hablando de estas temáticas. Y Bacán. sumarme a Gurren Lagann como recomendación revolucionaria. Sí. Tengan Topa Gurren Lagann, está en Netflix, me parece. Ojalá no la hayan sacado. Está en Netflix y de hecho quería recomendar otro de los mismos creadores de Gurren Lagann, en volá a ti te gusta, Yunan, que se llama Promare. Sí, totalmente. Bueno, yo me enamoré, yo la revolución la llevé siempre con mi mente pensando en Gurren Lagann y en el Frente Patriótico Camina, así que para que ¿Cómo si se quieren escribe anime de Gurren Lagann? revolución, ahí está. Tengen, ahí- Topa Gurren Lagann. Ahí sí le puede escribir a Laura. Sí. Ya, bacán. Ya, Para que bacán. se sume. Bueno, Bueno, chiques, Fullmetal estamos a tiempo. Alchemist también. Sorry, vamos a ñoñar mejor. No, pero Fullmetal Alchemist que también que es súper famoso y que tiene una correlación con el estado de Amestris, que son como militarizados, que tienen subyugado a los hispalanos, y es como una paradoja, o sea, ¿cómo es? Es un paralelo a lo que hace el Estado de Israel con los palestinos, también lo que hace el Estado de Chile con los mapuches. Y también escrito por una mujer, un buen anime también que aborda esta temática. ¿Estás hablando de Full Metal Alchemist? Full Metal Alchemist, justamente. Ah, mira, no sabía que hacía esa analogía. O se pueden hacer. Sí, Interesante. la tienen dentro de anime. Así que, bueno, hay hartos animes que tienen esa como temática un tanto que pueden ir ligadas a la revolución y cosas. Sí, excelente. Súper bacán. Oye, de verdad, oye, estoy súper agradecido personalmente. Bueno, yo creo que todo es aquí de la Yani, no sé si quieren poner la cámara para saludar. Oli. Eso, muéstrense. En la cara. Sí, porque creemos que igual es un trabajo que es súper difícil. Estamos llegando como esta crisis de la pandemia, donde la cultura se ve súper afectada, ¿cachai? Entonces, tenemos que también reinventarnos con estos nuevos formatos, el formato Zoom, ahora un conversatorio. Y nada, yo creo que, les doy las gracias, chiques, por estar acá, por acompañarnos, por culturizarnos también, porque hay muchas cosas que a lo mejor tenemos a tipo o algunos conceptos, pero ahora podemos englobar mucho más la idea y mucho más el trabajo para que no sea un trabajo no sé, de mostrar algo porque sí, ¿cachai? Como tener un contenido y de aquí empezar una base de investigación también mucho más profunda. O sea, este es como el inicio, en verdad. Y que obviamente nos gustaría llevarla al teatro, cuéntate tú, no sé. Entonces, gracias y yo creo que obviamente tenemos que seguir formando enlaces, mostrar nuestros trabajos y eso. Sí. No sé si las chicas quieren decir algo. No, o sea, yo creo que va por la misma línea, o sea, se pasaron, se explayaron con muchos temas gracias a las preguntas que dio el Edgar y bueno, también salieron hartas cosas que yo no me habría ni imaginado, entonces se lo agradezco también por un tema de conocimiento, cosas que no me manejaba para nada, por ejemplo, con el anime yo algo, ¿cachai? Porque veo desde chico, pero con el K-pop nada, no sé nada al respecto, así que, pero gracias. Sí, Gracias, yo chiquillos. también quería agradecerle. Y aparte que también me quedé con algo súper brígido que dijeron, lo dijeron los tres, yo creo, que era en relación a que también no hay que olvidar que
el K-pop, el anime, es un bien de consumo y tampoco hay que dejar de verlo así, como que por más que uno le encuentre algo como medio revolucionario o algún sentido, no es el fin de esa industria o de esas industrias, y eso lo encontré súper brígido porque me hace reflexionar en relación como a lo que uno piensa de ciertas cosas por ignorancia también, porque de repente uno dice, no, sí, los orientales en general son súper así como power, pero son más capitalistas o hay más patriarcado que aquí mismo, pues, entonces igual me quedo dando vuelta, caleta, como muy brígido, me quedé con eso como pensando. Bacán. Bacán. Bueno, gracias, chiques. Nos despedimos. Gracias. Saludos, Daniel, seguidor histórico de la Yani y Daniela. Vamos a regalar una polera algún día. ¿Bien? Daniel Saavedra ahí. Ah, perfecto. Daniel Saavedra, un grande. Ujú. Un clásico. Ya, chiquillos, nos despedimos. Muchas gracias, besitos y abrazos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a Chao. ustedes. Ahí avisen cuando tengan la hora. Sí, avisen A cuando compartir. Para y todo. compartir. Sí, Sí, sí. y les compartimos. Va a Acá. salir felicidad. Bye. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Chao. chao. Eh. Qué weá, sale carrete. No, Dale carrete. ¿un vino o no? Oye, corta el video, Hugo. Ah, sí.